Estaba ayudando a mi hermana a limpiar, entonces abrí su armario. La chaqueta de mi esposo. Su colonia. Sus mentiras. Reconocí la chaqueta incluso antes de tocarla. De lana azul marino, hecha a medida, con la pequeña mancha de alquitrán en el puño izquierdo donde Miguel se la había enganchado en un poste de la cerca, durante nuestro viaje de aniversario al Valle de Napa hace 3 años. Le ofrecí llevarla a reparar, pero dijo que le gustaba así. Dijo que le daba carácter a la chaqueta. Recuerdo haber pensado que eso era algo muy típico de Miguel. Ahora estaba en el armario de mi hermana sosteniendo esa misma chaqueta y el mundo se inclinaba bajo mis pies. Había subido para ver cómo estaba mi sobrina Lily. Tenía 4 años y dormía plácidamente en su habitación al final del pasillo, con su elefante de peluche bajo el brazo. Mi hermana Daniela me había pedido que la cuidara mientras asistía a una conferencia de trabajo en Chicago, durante 3 días. Dijo que no era nada importante. Y que si por favor podía ayudarla porque su niñera habitual había cancelado a última hora. Por supuesto, dije que sí. Daniela era mi hermana pequeña, mi única hermana, la persona a la que había protegido, defendido y por la que me había sacrificado desde el día en que nació. Con la cara sonrosada y gritando en nuestro caótico hogar. Hubiera hecho cualquier cosa por ella. Todavía creía eso, incluso mientras estaba en su armario, con la chaqueta de mi marido apretada contra mi pecho, el familiar aroma de su colonia subiendo de la tela como un fantasma. Pero me estoy adelantando. Permíteme volver al principio, a la vida que creía tener, al matrimonio que creía sólido, a la hermana en la que confiaba más que en nadie en el mundo. Mi nombre es Renata Holloway. Tengo 42 años, soy profesora de inglés en un instituto de un pequeño pueblo de Ohio, casada desde hace 15 años con un hombre que conocí en la boda de una amiga y del que me enamoré antes de que terminara el primer baile. Miguel era encantador de una manera que te sorprendía. No era llamativo, ni agresivo, solo silenciosamente magnético. Tenía esa forma de mirarte cuando hablabas, como si cada palabra que decías fuera lo más interesante que había oído en su vida. Recordaba los detalles, tu flor favorita, el nombre de tu mascota de la infancia, la canción que te hizo llorar en el funeral de tu abuela. Era embriagador que te vieran de esa manera. Nos casamos al año de conocernos. Todos decían que íbamos demasiado rápido, pero no me importó. Cuando lo sabes, eso es lo que me decía a mí misma, lo que le decía a mi madre, lo que le decía a cualquiera que levantara una ceja ante nuestro vertiginoso romance. Y durante mucho tiempo, tuve razón. Construimos una buena vida juntos. Una casa modesta con un jardín que me encantaba y una cocina que era demasiado pequeña pero que de alguna manera siempre se sentía acogedora. 2 gatos que se toleraban. Vacaciones con nuestras 2 familias. Viajes a lugares en los que ninguno de los dos había estado. Tardes tranquilas en el porche viendo la puesta de sol. Nunca tuvimos hijos. No fue por falta de intentos. Pasamos 5 años y más dinero del que me gusta pensar en tratamientos de fertilidad, especialistas, procedimientos que me dejaron magullada y esperanzada, y en última instancia, vacía. Cuando el último intento fracasó, nos afligimos juntos, nos abrazamos en la oscuridad y decidimos que tal vez la paternidad no era para nosotros. Nos tenemos el uno al otro, dijo Miguel. Eso es suficiente. Eso es todo. Le creí. Quería desesperadamente creerle. Daniela entró más de lleno en nuestras vidas después de que terminaron las luchas por la fertilidad. Era 8 años menor que yo, una bebé sorpresa, como la llamaba nuestra madre. Nació cuando yo ya soñaba con la universidad y la escapada. No habíamos sido cercanas mientras crecíamos. Realmente no. La diferencia de edad era demasiado grande. Nuestros mundos demasiado diferentes. Para cuando ella empezaba el jardín de infancia, yo me iba a la universidad. Pero algo cambió cuando tuvo a Lily. El padre no estaba en el panorama. Una situación complicada que involucraba a un hombre que resultó estar casado. Un descubrimiento que Daniela hizo solo después de que ya estaba embarazada. Había considerado sus opciones. Decidió quedarse con el bebé y de repente se encontró siendo madre soltera a los 32 años sin sistema de apoyo y sin idea de lo que estaba haciendo. Yo intervine.
Por supuesto que intervine. La ayudé a encontrar un apartamento, cuidé de la niña mientras terminaba su carrera. Le presté dinero cuando estaba entre trabajos, sin pedirlo nunca de vuelta, sin llevar la cuenta. Estuve allí para los primeros pasos de Lily, sus primeras palabras, su primera fiesta de cumpleaños en la apretada sala de estar de Daniela con serpentinas que yo misma había colgado. Ser tía llenó algo en mí que había estado vacío durante demasiado tiempo. Lily se convirtió en la hija que no pude tener. No mía exactamente, pero lo suficientemente cerca como para aliviar el dolor. Y Daniela se convirtió, por primera vez en nuestras vidas, en mi amiga. Hablábamos todos los días, nos enviábamos mensajes constantemente, compartíamos recetas y recomendaciones de Netflix y quejas sobre nuestra madre. Venía a cenar a nuestra casa al menos 2 veces al mes. Lily a cuestas y Miguel cocinaba su famosa lasaña mientras yo ponía la mesa y todos pretendíamos ser una familia. Pensé que éramos felices. Pensé que finalmente habíamos encontrado nuestro ritmo, los tres. La hermana que siempre había querido, el marido que adoraba, la sobrina que me llamaba tía Nata y se subía a mi regazo cada vez que me veía. No vi las grietas. O tal vez las vi y elegí no mirar demasiado de cerca. La primera cosa extraña sucedió unos 6 meses antes de que encontrara la chaqueta. Fue un jueves por la tarde. Miguel había dicho que trabajaría hasta tarde, algo sobre la fecha límite de un proyecto. Un cliente que necesitaba atención personalizada, las excusas corporativas habituales. Estaba sola en casa, corrigiendo exámenes cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Daniela. ¿Está Miguel contigo? Fruncí el ceño ante la pantalla. No, está en el trabajo. ¿Por qué? Una larga pausa. 3 puntos apareciendo, desapareciendo, apareciendo de nuevo. No importa. Número equivocado. ¿Número equivocado? Llevábamos años enviándonos mensajes. ¿Cómo le envías accidentalmente un mensaje a tu hermana preguntando por su marido? Traté de dejarlo pasar. Me dije a mí misma que debía haber estado distraída. Mezcló sus mensajes. Cometió un error inocente. Pero algo al respecto me molestaba. Una astilla bajo la piel. Demasiado pequeña para extraerla pero imposible de ignorar. Cuando Miguel llegó a casa esa noche, casi le pregunté al respecto. Casi. Pero entró por la puerta con comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito. Me besó en la frente y me preguntó por mi día con un interés tan genuino que me sentí tonta por siquiera sospechar algo. ¿Qué había que sospechar de todos modos? Mi marido y mi hermana en una relación que iba más allá de las cenas familiares y los favores de cuidar niños. La idea era absurda. La enterré y seguí adelante. Pero la astilla no se disolvió. Se infectó. Durante los meses siguientes, comencé a notar cosas que antes había descartado. El teléfono de Miguel, boca abajo en el mostrador cada vez que se mencionaba a Daniela. Su repentino interés en el gimnasio 3 veces por semana, emergiendo más delgado y seguro de sí mismo de lo que lo había visto en años. La forma en que a veces miraba su teléfono y sonreía, una sonrisa privada, suave y secreta que rápidamente ocultaba cuando me sorprendía mirándolo. Y Daniela. Daniela, que siempre había sido cariñosa y abierta, comenzó a mantener la distancia. Las conversaciones que solían fluir durante horas se volvieron forzadas, interrumpidas por miradas a su teléfono. Afirmaciones de estar muy ocupada últimamente. Dejó de pasar sin avisar, dejó de enviar mensajes de texto con tanta frecuencia. Cuando hablábamos, había algo cuidadoso en su voz, como si estuviera sopesando cada palabra antes de hablar. Me dije a mí misma que no era nada. Las hermanas se distancian. Los matrimonios pasan por fases. La gente se ocupa, se distrae, se absorbe en sus propias vidas. Pero no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba sucediendo justo fuera de mi vista, que se estaban teniendo conversaciones sin mí, que mi marido y mi hermana estaban compartiendo algo de lo que yo no era partícipe. Me volví hipervigilante. Empecé a sentir cuando Miguel decía que trabajaba hasta tarde y a comprobar si su coche estaba realmente en el aparcamiento de la oficina. Revisaba las redes sociales de Daniela, buscando pistas que no podía nombrar. Me quedaba despierta por la noche, escuchando a Miguel respirar a mi lado,
preguntándome si el hombre con el que me había casado era el mismo hombre con el que compartía la cama. La paranoia era agotadora. Y no tenía pruebas, nada concreto, solo susurros de duda que se hacían más fuertes con cada semana que pasaba hasta que Daniela me pidió que cuidara de la niña. Daniela llamó un martes por la tarde. Estaba en mi aula limpiando después de una discusión particularmente caótica sobre el Gran Gatsby cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Su nombre en la pantalla me hizo hacer una pausa, rara vez llamaba durante las horas de trabajo, prefiriendo textos que podían responderse a conveniencia. Hola, dije, encajando el teléfono entre mi oreja y mi hombro mientras recogía papeles esparcidos. ¿Está todo bien? Necesito un favor enorme. Su voz era apresurada, sin aliento, con ese tono particular que adquiría cuando estaba estresada y trataba de ocultarlo. ¿Qué pasa? Tengo una conferencia de trabajo en Chicago. 3 días a partir del viernes. Mi niñera acaba de cancelar. Su madre está enferma. Tiene que volar a Florida. Todo es un desastre. Una pausa. ¿Puedes cuidar de Lily, por favor? No te lo pediría si tuviera otra opción. Sentí la familiar calidez de ser necesitada. Por supuesto. Sabes que me encanta pasar tiempo con ella. Eres una salvavidas. En serio. La dejaré el jueves por la noche para que podamos repasar la rutina y volveré el domingo por la tarde. Tómate tu tiempo. Lily y yo tendremos un fin de semana de chicas. Gracias, Renata. Lo digo en serio. No sé qué haría sin ti. Las palabras eran dulces, genuinas incluso. Pero algo en su tono me inquietó. Una tensión, un esfuerzo, como si estuviera conteniendo algo. Lo descarté como estrés. Siempre estaba descartando cosas como estrés. Daniela llegó el jueves por la noche con Lily a cuestas. Mi sobrina se lanzó hacia mí en el momento en que se abrió la puerta, envolviendo sus brazos alrededor de mis piernas con el afecto feroz de una niña de 4 años que no había visto a su tía favorita en casi 2 semanas. Tía Nata, te extrañé. Yo también te extrañé, cariño. La levanté, aspirando el aroma a fresa de su champú. ¿Estás lista para nuestra aventura? Mami dijo que podemos hacer galletas. Mami tiene razón. Vamos a hacer tantas galletas. Daniela se quedó en la puerta mirándonos con una expresión que no pude descifrar del todo. Tenía sombras bajo los ojos y parecía más delgada de lo habitual, su clavícula afilada bajo su suéter. ¿Estás bien?, le pregunté. Bien, solo cansada. Esta conferencia ha sido estresante de preparar. Me entregó la bolsa de noche de Lily, una mochila morada cubierta de pegatinas de unicornios, y repasó la lista habitual. Acostarse a las 8, no más de 1 hora de pantalla. Ha estado teniendo pesadillas últimamente, así que mantén la luz del pasillo encendida. La cuidaré bien, prometí. Sé que lo harás. Daniela se inclinó para besar la frente de Lily. Pórtate bien con la tía, ¿de acuerdo? Mami volverá antes de que te des cuenta. Me portaré bien, dijo Lily solemnemente. ¿Lo prometo? Daniela me abrazó entonces, rápida, apretadamente, con más fuerza de lo que una simple despedida justificaba. Gracias, susurró, por todo. Antes de que pudiera responder, se había ido, corriendo por el camino hacia su coche sin mirar atrás. La vi alejarse, con Lily saludando desde mis brazos, y traté de ignorar la sensación de que algo estaba muy mal. Los 2 primeros días fueron maravillosos. Lily y yo caímos en un ritmo fácil. Desayuno juntas, viajes al parque, hornear galletas que dejaron harina en cada superficie de mi cocina. Miguel estaba de viaje por trabajo. Una reunión con un cliente en Cleveland que lo mantendría alejado hasta el sábado. Así que éramos solo nosotras 2. Me encantó. Me encantó leerle cuentos para dormir y escucharla reír con las voces graciosas que hacía. Me encantó despertarme con su carita mirándome desde el lado de la cama, preguntando si ya era hora de los panqueques. Me encantó ser, por unos breves días, la madre que nunca llegué a ser. Pero el sábado por la mañana, algo cambió. Lily se despertó con fiebre, no alta,
pero lo suficiente como para ponerla irritable y miserable. Le di Tylenol para niños y la acomodé en el sofá con su dibujo animado favorito, pero seguía pidiendo su elefante de peluche. «Elle», gimió. «Quiero a Elle». Busqué en su bolsa de noche. No había elefante. «Cariño, no creo que Elle viniera contigo. Tal vez está en casa de mami. Está en mi habitación. Quiero a Elle». Su labio inferior tembló. «Por favor, tía Nata». Dudé. Daniela me había dado una llave de repuesto meses atrás para emergencias. Esto se sentía como una emergencia, o al menos lo suficientemente cerca. Una niña enferma pidiendo su objeto de consuelo no era algo que pudiera ignorar. «Está bien, bebé. Iré a buscar a Elle. Quédate aquí con los dibujos animados y volveré en 20 minutos. ¿Promesa?» «Promesa». El apartamento de Daniela estaba en silencio cuando entré. Era un lugar pequeño, una habitación, una cocina apretada, una sala de estar que también servía como área de juegos para Lily. Había estado aquí docenas de veces, ayudando con reparaciones, trayendo comestibles, sentada en el sofá gastado mientras Lily me mostraba sus dibujos. Pero hoy, algo se sentía diferente. El aire estaba quieto, pesado, como si el apartamento contuviera la respiración. Sacudí la sensación y me dirigí por el estrecho pasillo hacia la habitación de Lily. La puerta estaba decorada con su nombre en letras brillantes, un proyecto de manualidades que habíamos hecho juntas el verano pasado, y la abrí, escaneando el pequeño espacio en busca del elefante de peluche. Allí estaba, en la cama, exactamente donde Lily había dicho que estaría. Agarré a ella y me di la vuelta para irme. Fue entonces cuando noté que la puerta de la habitación de Daniela estaba abierta. Debería haber seguido caminando. Debería haber tomado el elefante y haber vuelto a mi coche y conducido a casa con mi sobrina enferma sin mirar, sin detenerme, sin dejar que la curiosidad me llevara a un lugar donde no tenía derecho a estar. Pero algo llamó mi atención. Una chaqueta colgada en la parte posterior de la puerta del armario de Daniela, visible a través del espacio entre la puerta y el marco. De lana azul marino. Mis pies se movieron antes de que mi cerebro pudiera detenerlos. Abrí la puerta del dormitorio y entré. La habitación de Daniela estaba ordenada, casi obsesivamente, la cama hecha con precisión militar, el tocador despejado, excepto por un pequeño joyero, las cortinas corridas contra el sol de la tarde. Olía a su perfume, el aroma a vainilla y jazmín que había usado desde el instituto. Y allí, en la puerta del armario, estaba la chaqueta de Miguel. Supe que era suya incluso antes de cruzar la habitación. Se la había comprado hacía 3 años para nuestro 12º aniversario. Hecha a medida en una tienda del centro, el regalo más caro que le había dado. La usaba para trabajar, para cenas, para cada ocasión que requería lucir pulcro y profesional. No podía estar aquí. No podía estar aquí de ninguna manera. Pero cuando extendí la mano y toqué la tela, cuando la levanté del gancho y vi el pequeño desgarro en el puño izquierdo, el que nunca había querido reparar, lo supe. Lo supe con el tipo de certeza que pasa por alto el cerebro y va directo al estómago, retorciendo todo dentro de ti hasta que no puedes respirar. Mi marido, mi hermana, la chaqueta que debería haber estado colgada en nuestro armario compartido en nuestra casa compartida estaba aquí, en el dormitorio de Daniela, escondida como un secreto, como una prueba. No sé cuánto tiempo estuve allí. Minutos, horas. El tiempo había perdido todo significado. Era consciente de la chaqueta en mis manos, la suave lana contra mis dedos, el débil aroma de la colonia de Miguel subiendo del cuello. Era consciente de los latidos de mi corazón. Demasiado rápidos, demasiado fuertes, llenando mis oídos con un sonido como agua o viento o el mundo desmoronándose. Debería haber llorado. Creo que eso es lo que la mayoría de la gente habría hecho. Derrumbarse en el suelo, sollozar, gritar, destrozar la chaqueta con sus propias manos. Pero no sentí nada, solo un vasto y resonante vacío donde deberían haber estado mis emociones. Mi marido se estaba acostando con mi hermana. Las palabras se formaron en mi mente, claras y frías, y las examiné como un espécimen bajo un microscopio, como algo que le había sucedido a otra persona, a otra mujer en otra vida.
Mi marido se estaba acostando con mi hermana. ¿Desde cuándo? ¿Con qué frecuencia? Se reían de mí cuando estaban juntos, compadeciéndose de la esposa inconsciente que no sospechaba nada. ¿Se sentían culpables o se habían convencido de que lo que estaban haciendo estaba justificado de alguna manera? Las preguntas se multiplicaban como células dividiéndose. Cada una dando a luz a una docena más. Pero debajo de las preguntas, algo más estaba creciendo. Algo más duro que el dolor. Algo más frío que la ira. Determinación. Me llevé la chaqueta. No sé por qué. Instinto tal vez, o alguna vaga comprensión de que necesitaría pruebas, de que mi palabra sola no sería suficiente, de que cuando llegara el momento de enfrentarlos, necesitaría algo sólido a lo que aferrarme, algo que no pudiera explicarse o negarse. Doblé la chaqueta con cuidado, la metí bajo mi brazo y salí del apartamento de Daniela. El sol todavía brillaba. Los pájaros todavía cantaban. El mundo seguía girando sobre su eje, ajeno al hecho de que todo lo que conocía acababa de ser destruido. Conduje a casa en silencio. Lily levantó la vista cuando entré por la puerta, su rostro iluminándose cuando vio el elefante de peluche. «Ella, ¿la encontraste?» «Lo hice, cariño». Logré sonreír de alguna manera. «Te dije que lo haría». Abrazó al elefante con fuerza, sus mejillas sonrojadas por la fiebre presionadas contra su gastada tela gris. «Gracias, tía Nata. Eres la mejor». Miré a mi sobrina, esta niña inocente atrapada en medio de algo que no podía entender, y sentí que mi corazón se rompía. «Te quiero, Lily». «Yo también te quiero». La sostuve hasta que se durmió, la chaqueta todavía escondida en mi bolso, mi mente ya corriendo hacia lo que vendría después. Miguel llegó a casa el sábado por la noche. Escuché su coche en la entrada, el familiar rugido del motor, el portazo. Estaba en la cocina preparando una cena que no comería, siguiendo los movimientos de la normalidad mientras mi interior ardía. Lily dormía en la habitación de invitados, su fiebre finalmente había bajado. Le había dado más Tylenol, le había leído 3 cuentos. Le acaricié el pelo hasta que su respiración se ralentizó y se profundizó. Parecía tan pacífica, tan inconsciente de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre todos nosotros. «Hola, cariño», la voz de Miguel vino desde la puerta. Me giré para verlo apoyado en el marco, aflojándose la corbata, con esa familiar media sonrisa en su rostro. «¿Cómo estuvo Cleveland?», pregunté, mi voz firme. «Agotador, pero productivo». Cruzó la habitación y me besó en la mejilla, un gesto tan automático, tan rutinario que me pregunté cuántas veces lo había hecho sin sentir nada. «¿Cómo está Lily?» «Tuvo fiebre. Ahora está durmiendo». «¿Pobrecita?» Abrió el refrigerador, escaneando los estantes. «¿Ya volvió Daniela? ¿Mañana por la tarde?» Sacó una cerveza, le quitó la tapa. «Supongo que tenemos una noche más de jugar a los papás, ¿eh?» Lo observé tomar un largo trago, su garganta trabajando, sus ojos en la ventana sobre el fregadero. Se veía igual que siempre, guapo, relajado, completamente a gusto en su propia piel. ¿Cómo podía parecer tan normal? ¿Cómo podía estar allí bebiendo cerveza en nuestra cocina después de venir de donde quiera que hubiera estado realmente? Porque lo había comprobado. Mientras Lily dormía la siesta, había llamado a su oficina diciendo ser una cliente que confirmaba la reunión de Cleveland. La recepcionista se había confundido. «Señor Holloway, ha estado fuera de la ciudad, pero no por reuniones con clientes. Tiempo personal, creo. Tiempo personal en Cleveland o en algún otro lugar por completo». No lo confronté esa noche. Quería hacerlo. Dios, cómo quería hacerlo. Las palabras ardían en mi garganta, desesperadas por escapar, por explotar y destrozar la cuidadosa fachada de nuestro matrimonio. Pero había aprendido algo en las horas desde que encontré la chaqueta. Había aprendido que necesitaba ser estratégica. Si confrontaba a Miguel ahora, emocional, acusatoria, con nada más que una chaqueta y una llamada telefónica sospechosa, él lo negaría. Lo volvería en mi contra, me convertiría en la esposa loca, la hermana celosa que veía cosas que no existían.
Después de todo, era vendedor de profesión. La manipulación era su forma de arte. ¿Y Daniela? Daniela debía volver mañana. Hiciera lo que hiciera, quería hacerlo cuando ambos estuvieran presentes, cuando no pudieran coordinar sus historias, cuando tuvieran que mirarme a los ojos y explicar qué demonios habían estado haciendo a mis espaldas. Así que sonreí. Serví la cena. Me senté frente a mi marido y charlé sobre su imaginaria reunión con el cliente y mi muy real fin de semana de niñera. Y lo observé en busca de señales, cualquier señal de culpa. No hubo ninguna. Comió su pasta con aparente disfrute. Preguntó por la fiebre de Lili, por mi semana en la escuela, por el libro que estaba leyendo. Metió los platos en el lavavajillas sin que se lo pidieran y me besó en la frente antes de subir a ducharse. O era inocente o era mejor actor de lo que nunca le había dado crédito. Empezaba a sospechar lo segundo. Esa noche, no pude dormir. Me acosté junto a Miguel, escuchando su respiración, sintiendo el calor de su cuerpo a centímetros del mío. Durante 15 años, este había sido mi consuelo. La presencia constante de mi marido, el ritmo de su sueño, el saber que no estaba sola en la oscuridad. Ahora, esa misma presencia se sentía como una amenaza. ¿Quién era este hombre a mi lado? No la persona con la que me había casado. Esa persona no me traicionaría con mi propia hermana. Esa persona no mentiría tan casualmente, tan completamente sin un ápice de remordimiento. Pero tal vez esa persona nunca había existido. Tal vez me había enamorado de una actuación, un personaje que él había creado específicamente para conquistarme, el oyente atento, la pareja romántica, el marido devoto que recordaba cada detalle. ¿Y si todo fue un acto? ¿Y si había pasado 15 años casada con alguien que nunca había existido realmente? Las preguntas daban vueltas sin cesar, sin respuesta, hasta que la luz gris del amanecer finalmente se coló por las cortinas. El domingo pasó en una neblina. Lili se sentía mejor, su fiebre había desaparecido, su energía regresaba con fuerza. La llevé al parque, la empujé en los columpios, la observé perseguir palomas por el césped mientras mi mente bullía con planes y posibilidades. Miguel trabajaba en su oficina en casa, o pretendía trabajar. Ya no sabía la diferencia, y nos movíamos el uno alrededor del otro con la cuidadosa coreografía de dos personas que habían dejado de conectarse. ¿Siempre había sido así? Mirando hacia atrás, podía ver la distancia que había crecido entre nosotros. Las conversaciones que se mantenían superficiales, la intimidad que se había vuelto rutinaria, más obligación que deseo, los silencios que se alargaban cada vez más, llenos de cosas que no decíamos. Lo había atribuido a las luchas por la fertilidad, al flujo y reflujo natural de un largo matrimonio, al estrés laboral y la rutina, y a la simple erosión del tiempo. Ahora me preguntaba si había sido algo completamente diferente. ¿Cuánto tiempo había estado alejándose? ¿Cuánto tiempo había estado guardando su atención, su afecto, su deseo para otra persona? Para mi hermana. Daniela llegó a las 6:30. Escuché su coche detenerse, la vi por la ventana, caminando por nuestro sendero frontal con su pequeña maleta. Parecía cansada pero feliz, la postura relajada de alguien que regresa de un viaje exitoso, lista para recoger a su hija e irse a casa. Abrí la puerta antes de que pudiera llamar. ¿Renata? ¿Cómo fue todo? ¿Estuvo bien Lili? Estuvo perfecta. Me hice a un lado para dejarla entrar. Tuvo un poco de fiebre ayer, pero se le quitó esta mañana. Está en la sala de estar. ¿O no, pobrecita? Daniela dejó su maleta y se dirigió hacia la sala de estar. Lili, mami está en casa. Escuché el chillido de alegría de Lili, el sonido de pequeños pies corriendo, la colisión de madre e hija reuniéndose después de 3 días separadas. Y me quedé en el pasillo viendo a mi hermana abrazar a mi sobrina y sentí que algo dentro de mí se convertía en hielo. Esta era la mujer que me había traicionado. Esta era mi sangre, mi familia, la persona a la que había protegido, apoyado y por la que me había sacrificado desde el día en que nació. Y se había estado acostando con mi marido. Miguel bajó cuando escuchó voces. Daniela, ¿cómo estuvo Chicago? Los observé interactuar. El breve abrazo, la sonrisa educada,
la conversación casual sobre su conferencia y su viaje de trabajo. Interpretaron sus papeles a la perfección. Dos personas que apenas se conocían más allá de las cenas familiares y las reuniones festivas. Pero ahora lo veía. La forma en que sus ojos se detenían en ella solo un momento más de lo necesario. La forma en que ella inclinaba su cuerpo ligeramente hacia él, inconscientemente, como una flor que se vuelve hacia el sol. La forma en que evitaban tocarse cuidadosamente, como si cualquier contacto pudiera delatarlos. ¿Cómo me había perdido esto? ¿Cómo había sido tan ciega? Debería llevar a Lily a casa, dijo Daniela, alcanzando su maleta. Es noche de escuela. Bueno, noche de preescolar, se rió, esa risa brillante y musical que siempre me había encantado. Gracias de nuevo, Renata. Te debo una. En realidad, dije, mi voz cortando la calidez como una cuchilla. Creo que deberíamos hablar primero. La habitación quedó en silencio. Daniela se congeló, su mano en el asa de la maleta. La sonrisa de Miguel vaciló solo por un segundo. ¿Hablar de qué?, preguntó Daniela. Miré a mi hermana, a mi marido, a la vida que había construido, ahora tambaleándose al borde de la destrucción. ¿Sobre esto? Saqué la chaqueta azul marino de detrás del cojín del sofá donde la había escondido esa mañana, y observé cómo sus rostros cambiaban. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sostuve la chaqueta frente a mí como un escudo, viendo cómo el color desaparecía del rostro de Daniela, viendo cómo la expresión cuidadosamente construida de Miguel se agrietaba y se desmoronaba. Por un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. El único sonido era el de los dibujos animados de Lily sonando suavemente en la sala de estar, ajenos al terremoto que estaba ocurriendo a pocos metros de distancia. Renata, comenzó Miguel. No lo hagas. La palabra salió más dura de lo que pretendía, lo suficientemente afilada como para cortar. Se detuvo, con la boca todavía medio abierta, cualquier excusa que hubiera estado preparando muriendo en sus labios. Encontré esto, dije, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos, en el armario de Daniela ayer cuando fui a buscar el elefante de peluche de Lily. Me volví hacia mi hermana. ¿Quieres explicar cómo la chaqueta de mi marido terminó en tu dormitorio? El rostro de Daniela había pasado de pálido a ceniciento. Sus ojos se desviaron hacia Miguel, luego de vuelta a mí, luego al suelo. Sus manos temblaban. Yo no. ¿Qué? ¿No sabes? ¿No recuerdas? Me reí, un sonido amargo que me raspó la garganta. Déjame refrescarte la memoria. Lana azul marino, hecha a medida, el desgarro en el puño izquierdo de nuestro viaje de aniversario al Valle de Napa. El viaje que planeé durante 6 meses. La chaqueta para la que ahorré durante 3 meses para comprar. Se la lancé. Esta chaqueta. En tu armario. ¿Cómo? Renata, por favor. Miguel dio un paso adelante, con las manos levantadas como si se acercara a un animal salvaje. Déjame explicar. ¿Explicar qué, Miguel? ¿Explicar por qué tu chaqueta estaba en el dormitorio de mi hermana? ¿Explicar las noches tardías, los viajes de negocios a ninguna parte? ¿La forma en que ambos dejaron de mirarme a los ojos hace 6 meses? Mi voz se elevaba ahora, el cuidadoso control que había mantenido desde ayer finalmente se deslizaba. Explica cuánto tiempo llevas acostándote con ella mientras yo me sentaba en casa como una idiota, confiando en ti, amándote, creyendo cada mentira que salía de tu boca. ¿No es? ¿Cuánto tiempo? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y afilada. Ninguno de los dos respondió. Lily apareció en la puerta. Mami, ¿por qué está gritando la tía? La vista de ella, pequeña, confundida, abrazando a su elefante de peluche, fue como un cubo de agua helada. Sentí que la rabia retrocedía, reemplazada por algo más complicado. Esta niña estaba atrapada en medio de algo que no podía entender. Fuera lo que fuera que su madre había hecho, Lily era inocente. Daniela se movió rápidamente, tomando a su hija en brazos. Está bien, bebé. Cosas de adultos. ¿Por qué no vas a ver tu programa? Mami estará allí en un minuto.
Pero... Ve, cariño. Por favor. Lily me miró con esos ojos grandes y confiados, ojos tan parecidos a los de su madre, tan parecidos a los míos. Y sentí que mi corazón se astillaba. Está bien, Lily, dije suavemente. Ve a ver tu programa. Asintió, todavía insegura, y volvió a la sala de estar. Cuando se fue, me volví hacia las dos personas que habían destruido mi vida. Respóndanme. ¿Cuánto tiempo? Daniela se quebró primero. 8 meses. Las palabras fueron apenas un susurro, pero me golpearon como un golpe físico. 8 meses. 8 meses de mentiras, de encuentros secretos. De mi marido y mi hermana compartiendo algo que debería haber sido mío. 8 meses, repetí. Mientras yo cuidaba de tu hija, mientras te prestaba dinero, mientras te trataba como a una familia. Renata, lo siento mucho. No lo hagas, levanté la mano. No te atrevas a disculparte. Todavía no. Quiero saber cómo. Quiero saber por qué. Quiero entender cómo mi propia hermana pudo hacerme esto. Los ojos de Daniela se llenaron de lágrimas. No se suponía que sucediera. Simplemente. Nosotros simplemente. Simplemente nos enamoramos. La voz de Miguel. Me volví para mirarlo. Mirarlo de verdad por primera vez desde que comenzó esta conversación. Estaba de pie, derecho ahora, con la barbilla levantada, su expresión cambiando de culpable a desafiante. No pretendíamos que sucediera, continuó. Pero sucedió, y no podemos evitar lo que sentimos. Lo miré fijamente. No puedes evitar lo que sientes, repetí lentamente. Esa es tu defensa. Eso es lo que tienes que decir después de 15 años de matrimonio. No estoy defendiendo nada. Estoy explicando. No hay explicación para esto, Miguel. No hay ningún escenario en el que acostarse con mi hermana se vuelva aceptable. No dije que fuera aceptable. Dije que sucedió. Se pasó una mano por el pelo, frustrado. Mira, sé que esto es difícil, pero tal vez. Tal vez esto sea para mejor. No hemos sido felices en años, Renata. Lo sabes. Solo estábamos siguiendo los movimientos, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. ¿Así que decidiste arreglar nuestro matrimonio acostándote con mi hermana? Decidí dejar de mentirme a mí mismo. Su voz era fría ahora, la máscara completamente caída. Sobre lo que quería, sobre a quién quería. Sentí que las palabras aterrizaban como golpes, cada una magullando algo profundo dentro de mí. Y a quién querías era a ella. No lo negó. Me volví hacia Daniela. Estaba llorando ahora. Lágrimas reales, feas e incontroladas, corriendo por sus mejillas. Parecía joven, de repente vulnerable, como la hermana pequeña a la que había protegido durante tantos años. Pero no sentí simpatía. ¿Por qué?, le pregunté. De todos los hombres del mundo, ¿por qué él? ¿Por qué mi marido? No lo sé. Su voz era áspera. No lo planeé. Él simplemente estaba allí. Me escuchaba. Me hacía sentir vista. Después del padre de Lily, después de todo lo que pasé, fue la primera persona que me hizo sentir que no estaba rota. Así que me rompiste a mí en su lugar. Ella se estremeció. Nunca quise herirte. Pero lo hiciste. Sabías exactamente lo que estabas haciendo y lo hiciste de todos modos durante 8 meses mientras yo te ayudaba. Te apoyaba, trataba a tu hija como si fuera mía. Pensé en todas las veces que había cuidado de Lily, todas las cenas que había cocinado, el dinero que había prestado, las llamadas telefónicas nocturnas cuando Daniela estaba luchando. Le había dado todo, mi tiempo, mis recursos, mi confianza. Y así es como me lo pagó. Confié en ti, dije, mi voz quebrándose por primera vez. Eras mi hermana, mi única hermana, la única persona que pensé que nunca me traicionaría. ¿Renata? ¿Fuere? Las palabras fueron silenciosas, pero llevaban el peso de todo lo que sentía. Toma a tu hija, tus cosas, y sal de mi casa.
Daniela se movió como una sonámbula. Recogió la bolsa de Lily, la ayudó a ponerse el abrigo, evitó mirarme al pasar. En la puerta, se detuvo. Lo siento, susurró. Sé que eso no significa nada ahora mismo, pero lo estoy. No respondí. Se fue, la puerta cerrándose suavemente detrás de ella, llevándose a mi sobrina, mi confianza y lo que quedaba de nuestra hermandad. Y entonces me quedé sola con mi marido. Miguel no se había movido. Estaba de pie en medio de la sala de estar, con las manos en los bolsillos, mirándome con una expresión que no pude leer. El desafío seguía allí, pero debajo algo más. Cálculo tal vez, o preocupación por lo que haría a continuación. Renata, dijo, tenemos que hablar de esto. No, no podemos simplemente. Dije que no. Me moví hacia las escaleras, de repente desesperada por alejarme de él. No puedo mirarte ahora mismo. No puedo escucharte explicar por qué destruir nuestro matrimonio estaba de alguna manera justificado. ¿A dónde vas? Arriba, a la habitación de invitados, donde dormiré hasta que decida qué hacer contigo. Empezó a seguirme. Si te acercas a mí ahora mismo, dije, volviéndome para enfrentarlo, no seré responsable de lo que suceda. Algo en mi voz debió convencerlo. Se detuvo. Subí las escaleras sola, con las piernas pesadas, el pecho apretado. Llegué a la habitación de invitados, cerré la puerta, la bloqueé detrás de mí, y luego, finalmente, me permití desmoronarme. Lloré hasta que no quedó nada. Grandes sollozos convulsivos que sacudieron todo mi cuerpo, que me dejaron sin aliento, que empaparon la almohada bajo mi cara hasta que la tela estuvo fría y húmeda contra mi piel. Lloré por mi matrimonio, por mi hermana, por el futuro que había imaginado y que nunca tendría. Lloré por la mujer que había sido esa mañana. La mujer que todavía creía en el amor de su marido, en la lealtad de su hermana, en la bondad fundamental de las personas más cercanas a ella. Esa mujer ya no existía, quemada como papel en un fuego, dejando solo cenizas. Cuando las lágrimas finalmente cesaron, me quedé en la oscuridad, mirando al techo, sintiendo el vacío extenderse por mí como una mancha. Mis ojos estaban hinchados, mi garganta en carne viva, mi cuerpo pesado por el agotamiento. Pero mi mente estaba clara, más clara de lo que había estado en meses. Había estado viviendo en una niebla de confianza, de negación, de ceguera voluntaria. Ahora la niebla se había levantado, y podía ver todo con una claridad brutal. Los patrones que había ignorado, las señales que había explicado, la lenta y constante erosión de mi matrimonio mientras sonreía y fingía que todo estaba bien. No más fingimientos. No más niebla. Era hora de decidir qué hacer a continuación. No dormí esa noche. En cambio, me quedé despierta, pensando en mis opciones con la precisión metódica de una mujer que corrige ensayos. Lógica, no emoción. Hechos, no sentimientos. Opción 1, perdonarlos. Aceptar las excusas de Miguel. Creer en las lágrimas de Daniela. Intentar reconstruir los restos destrozados de mi familia. Descarté esto casi de inmediato. El perdón requería remordimiento real, no las lágrimas convenientes de las personas atrapadas en el acto. Miguel no se había disculpado. Se había justificado. Me había dicho que no éramos felices, como si eso excusara lo que había hecho, como si mi supuesta infelicidad le diera permiso para traicionarme con mi propia hermana. Y Daniela había sabido lo que estaba haciendo cada día durante 8 meses. Cada vez que me enviaba un mensaje, cada vez que me pedía que cuidara de la niña, cada vez que se sentaba a mi mesa comiendo la comida que yo había preparado, ella lo sabía. Y lo había hecho de todos modos. Algunas traiciones eran demasiado profundas para el perdón. Opción 2, quemarlo todo. Confrontarlos públicamente. Contarle a todo el mundo lo que habían hecho. A nuestra madre, a nuestra familia extendida, a los colegas de Miguel, a mis amigos. Asegurarme de que todo el mundo supiera quiénes eran realmente. Esta opción era tentadora. La rabia que se había estado acumulando en mi pecho durante horas no quería nada más que desatarse, destruirlos de la misma manera que ellos me habían destruido a mí.
Imaginé la cara de Miguel cuando su jefe se enterara del romance. Imaginé a Daniela tratando de explicarse a nuestra madre, a sus amigos, a Lili cuando fuera lo suficientemente mayor para entender. Pero la destrucción pública era desordenada. Heriría a personas que no merecían ser heridas, especialmente a Lili. Y me haría parecer amargada, vengativa, consumida por la necesidad de venganza. No quería ser esa mujer. No quería dejar que su traición me convirtiera en alguien que no podía reconocer. Lo que dejaba la opción 3. La opción 3 era más silenciosa, más limpia, más estratégica. Me divorciaría de Miguel. Eso era seguro. Lo que sea que una vez tuvimos, amor, compañerismo, el sueño de envejecer juntos, estaba muerto ahora, asesinado por sus elecciones. No había vuelta atrás de esto. Pero lo haría en mis propios términos. Reuniría pruebas, documentaría todo, me aseguraría de que cuando fuéramos ante un juez, no hubiera ninguna duda sobre quién había sido agraviado. Protegería mis activos, mi reputación, mi futuro. Y sacaría a Daniela de mi vida por completo. No con una confrontación dramática, no con acusaciones públicas, solo silencio. La lenta y constante retirada de alguien que finalmente había visto la verdad y había decidido que merecía algo mejor. Ella me perdería, no por mi ira, sino por sus propias acciones, y eso, me di cuenta, la heriría más que cualquier pelea a gritos. Salí de la habitación de invitados al amanecer. Miguel estaba en la cocina, todavía con la ropa de ayer, con ojeras bajo los ojos. Parecía que tampoco había dormido. ¿Bien? Renata se levantó cuando me vio. ¿Podemos hablar ahora, por favor? No. Necesitamos resolver esto. No hay nada que resolver. Pasé junto a él hacia la cafetera, mis movimientos precisos y controlados. Quiero el divorcio. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Renata, no seas precipitada. ¿Precipitada? Me volví para enfrentarlo, con la cafetera en la mano. Has estado acostándote con mi hermana durante 8 meses. ¿Cuánto tiempo crees que necesito para tomar esta decisión? Sé que te herí, pero tirar por la borda 15 años. Tú tiraste por la borda 15 años, Miguel. No yo. En el momento en que la tocaste, terminaste nuestro matrimonio. Yo solo lo estoy haciendo oficial. Se pasó una mano por la cara, frustrado. Así que eso es todo. Sin discusión, sin terapia, sin intentar resolver esto. No hay nada que resolver. Estás enamorado de ella. Lo dijiste tú mismo. Dije que me enamoré de ella. Eso no significa que no siga teniendo sentimientos por ti. ¿Basta? Mi voz era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. No te atrevas a pararte ahí y decirme que tienes sentimientos por mí. No después de lo que hiciste. No después de 8 meses de mentirme en la cara. Estoy tratando de ser honesto. No tienes derecho a ser honesto ahora. Perdiste ese derecho. Lo perdiste todo. Serví mi café, con las manos firmes a pesar del temblor dentro de mí. Quiero que te vayas de esta casa para el final de la semana. Puedes quedarte en un hotel. Puedes quedarte con ella. No me importa. Pero no vas a dormir más aquí. Esta también es mi casa. En realidad, no lo es. Tomé un sorbo de café, dejando que las palabras aterrizaran. La casa era de mi abuela. Me la dejó a mí cuando murió. Tu nombre no está en la escritura, Miguel. Lo comprobé hace años cuando nos mudamos. Nunca te añadí porque íbamos a refinanciar de todos modos. Simplemente nunca lo hicimos. Su rostro se puso pálido. ¿Puedes luchar contra mí en esto? Continué. Puedes contratar a un abogado, hacer esto feo, alargarlo durante meses, pero la casa es mía. La cuenta de ahorros que heredé de mi padre es mía. Y la vida que voy a construir después de que te vayas, esa también va a ser mía. Dejé mi taza de café. Ahora, si me disculpas, tengo que hacer algunas llamadas. La primera llamada fue a una abogada. Se llamaba Viviana Castillo.
Venía muy recomendada por una colega cuyo propio divorcio se había complicado por un cónyuge infiel. Escuchó sin interrumpir mientras le explicaba la situación. ¿Su marido tuvo una aventura con su hermana? Sí. ¿Durante 8 meses? Sí. Una pausa. Lo siento, señora Holloway. Eso es particularmente cruel. Lo sé. ¿Tiene alguna documentación, mensajes de texto, fotografías, algo que pruebe la aventura? Pensé en lo que había reunido. Tengo su chaqueta, la que encontré en su armario, y tengo registros telefónicos que muestran llamadas entre ellos. Saqué nuestro estado de cuenta del teléfono celular esta mañana. Hay docenas de llamadas, algunas de más de 1 hora en momentos en que él decía estar trabajando. Bien. ¿Qué hay de los registros financieros, cuentas conjuntas, bienes compartidos? La casa es mía. Propiedad heredada. Su nombre no está en la escritura. Tenemos una cuenta de ahorros conjunta, pero mi herencia separada está en una cuenta a la que él no tiene acceso. Eso es útil. Muy útil. Podía oírla teclear. Esto es lo que recomiendo, señora Holloway. Solicitamos el divorcio de inmediato, citando adulterio. Ohio es un estado de divorcio sin culpa, pero la evidencia de infidelidad aún puede afectar la pensión conyugal y la división de bienes. Dada la naturaleza de la traición, con su propia hermana, creo que podemos argumentar a favor de un acuerdo favorable. No quiero su dinero. ¿Qué es lo que quiere? Lo pensé. Quiero que se vaya. Fuera de mi casa, fuera de mi vida. Quiero que esto termine lo más rápido y limpiamente posible. Eso es factible. Redactaré los papeles hoy. La segunda llamada fue más difícil. Mi madre respondió al tercer timbre. Renata, qué gusto oír de ti. ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo está esa dulce pequeña Lily? Cerré los ojos, preparándome. Mamá, necesito decirte algo sobre Daniela y Miguel. ¿Qué pasa con ellos? Han estado teniendo una aventura durante 8 meses. Lo descubrí ayer. Silencio. Un silencio largo y terrible. Mamá, eso no es posible. Es verdad. Encontré la chaqueta de Miguel en el armario de Daniela. Cuando los confronté, lo admitieron. Más silencio. Cuando mi madre habló de nuevo, su voz era diferente. Más vieja, más pequeña. ¿Daniela te hizo esto? Sí. Y Miguel, él estaba con ella mientras estabas casada. Sí. Escuché su respiración entrecortada, un sonido que podría haber sido un sollozo. Oh, Renata. Oh, mi niña. Lo siento tanto. Lo sé, mamá. ¿Qué vas a hacer? Me voy a divorciar de él. Ya he llamado a una abogada. Bien. Bien. Su voz se endureció. ¿Y Daniela, qué pasa con ella? Pensé en mi hermana, en las lágrimas que había derramado, las excusas que había puesto, la vida que habíamos compartido antes de que ella lo quemara todo. No le pasa nada, dije finalmente. No voy a hacer nada. Simplemente voy a parar. Dejar de ayudar. Dejar de llamar. Dejar de ser su hermana. Se merece algo peor. Tal vez, pero no puedo controlar lo que se merece. Solo puedo controlar lo que hago, y he terminado de ser su red de seguridad. Otra pausa. Voy a verte, dijo mi madre. Mañana. Conduciré a primera hora. No tienes que hacerlo. Voy. No deberías estar sola en este momento. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos de nuevo. Lágrimas diferentes esta vez. Lágrimas de gratitud. Está bien, mamá. Te veo mañana. Mi madre llegó a la mañana siguiente. Entró en el camino de entrada en su viejo Honda Civic, el que había tenido desde que yo estaba en el instituto, y se sentó en el asiento del conductor durante un largo momento antes de salir. La observé desde la ventana. Esta mujer que me había criado, que me había tomado de la mano en cada dificultad, que siempre había creído lo mejor de sus hijas.
Ahora, una de esas hijas había destrozado la vida de la otra. Cuando finalmente salió del coche, vi que había estado llorando. Sus ojos estaban rojos, su rostro demacrado, el peso de lo que había aprendido visible en cada movimiento. Parecía mayor de lo que parecía hacía solo unas semanas en nuestra última cena de domingo. La recibí en la puerta. Mamá. Me abrazó sin decir una palabra. Sosteniéndome como lo hacía cuando era niña, cuando el mundo daba miedo y ella era el único puerto seguro que conocía. Aspiré el familiar aroma de su perfume, la misma marca que había usado durante 40 años, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Estoy aquí, susurró. Estoy aquí, cariño. Lo siento tanto. Permanecimos así durante mucho tiempo. Miguel se había ido esa mañana. Había empacado 2 maletas mientras yo me sentaba en la cocina con mi café, observándolo moverse por la casa como un extraño. Intentó 2 veces entablar una conversación conmigo, explicar, justificar, negociar, pero no respondía nada. Simplemente me senté allí, en silencio, esperando que se fuera. Cuando finalmente se paró en la puerta, con las maletas en la mano, se volvió por última vez. Nunca quise que esto sucediera, Renata. Quiero que lo sepas. Lo miré de verdad, quizás por primera vez desde el día de nuestra boda. Eso no importa, dije. Lo que importa es qué sucedió. Abrió la boca para decir algo más, luego lo pensó mejor. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Y así, 15 años de matrimonio terminaron. Mi madre y yo pasamos el día juntas. No hablamos mucho del asunto. No había mucho que decir que no se hubiera dicho ya. En cambio, hicimos cosas ordinarias, preparamos el almuerzo, dimos un paseo por el vecindario, miramos álbumes de fotos viejos que no había abierto en años. En uno de ellos, encontré una foto de Daniela y yo de cuando ella tenía unos 7 años. Yo tenía 15 y la sostenía en mi cadera. Ambas riéndonos de algo fuera del encuadre. Nos veíamos tan felices, tan unidas, 2 hermanas contra el mundo. Me quedé mirando la fotografía durante mucho tiempo. Siempre fuiste tan buena con ella, dijo mi madre en voz baja. Incluso cuando no tenías que serlo. Incluso cuando eras una adolescente y deberías haber estado demasiado ocupada para tu hermana pequeña. ¿La amaba? Sé que sí. Cerré el álbum. ¿Te ha llamado? Pregunté. Mi madre asintió, su expresión se tensó. 6 veces desde ayer. No he respondido. ¿Qué vas a hacer? Se quedó en silencio por un momento. No lo sé, admitió. Es mi hija. No puedo dejar de amarla. Pero lo que hizo. Sacudió la cabeza. No sé cómo mirarla de la misma manera. No sé cómo fingir que esto no sucedió. No tienes que fingir. No, supongo que no. Se acercó y me tomó la mano. Pero quiero que sepas algo, Renata. Pase lo que pase con Daniela, estoy de tu lado. Tú eres la que fue agraviada. Tú eres la que merece apoyo. Si ella no puede entender eso, si trata de hacerse la víctima en esto. Apretó mis dedos. Tendrá que vérselas conmigo. Apoyé la cabeza en su hombro. Gracias, mamá. Daniela intentó contactarme esa semana. El primer mensaje llegó el lunes por la tarde. Renata, por favor. Necesito hablar contigo. Sé que estás enojada, pero no podemos dejar las cosas así. No respondí. El segundo llegó el martes por la mañana. No te pido que me perdones. Solo quiero explicar. Hay tanto que no sabes. Lo borré. El tercero llegó el miércoles por la noche. Más largo esta vez, divagante. Sé que soy la villana aquí. Sé que lo destruí todo, pero tienes que entender que no planeé esto. Miguel y yo, intentamos detenerlo. Lo intentamos tantas veces, pero hay algo entre nosotros que no podemos controlar. Sé que suena a excusa, pero es la verdad. Ha sido lo más difícil que he hecho, verte herida así. Nunca quise eso. Eres mi hermana. Te quiero.
Por favor, no me excluyas para siempre. Por favor. Leí 2 veces. Luego bloqueé su número. La noticia se extendió por nuestro círculo social como la pólvora. No había planeado contárselo a nadie más que a mi madre y a mi abogada, pero Miguel, en su infinita sabiduría, había decidido hacer pública la aventura publicando una fotografía de él y Daniela en las redes sociales. Comenzando un nuevo capítulo, había escrito, como si destruir mi vida fuera simplemente un punto de la trama en su viaje personal. Mi teléfono explotó. Amigos con los que no había hablado en meses llamaron para expresar su conmoción, su apoyo, su apenas disimulada fascinación por el escándalo. Colegas de la escuela ofrecían miradas comprensivas en el pasillo. Incluso la familia de mi exmarido se puso en contacto. Su madre envió una tarjeta que decía, siempre supe que no era lo suficientemente bueno para ti. Sin aparente ironía. Ignoré la mayor parte, pero algunos de los mensajes importaban. Mi mejor amiga Carmen condujo 3 horas para pasar el fin de semana conmigo. Mi prima Lisa, que había pasado por su propio divorcio complicado, llamaba todas las noches solo para ver cómo estaba. Mi club de lectura envió flores y una tarjeta firmada por los 12 miembros. No estaba sola. Esa comprensión fue más sanadora que cualquier otra cosa. Los procedimientos de divorcio comenzaron 2 semanas después. Viviana Castillo fue tan eficiente como prometió. Presentó la documentación, reunió las pruebas y construyó un caso que dejó al abogado de Miguel luchando por negociar. La evidencia de infidelidad era irrefutable. Registros telefónicos, sus propias publicaciones en redes sociales, la chaqueta que había guardado como prueba. Miguel, enfrentado a la realidad de su situación, dejó de luchar. Firmó los papeles sin protestar, aceptando un acuerdo que me daba la casa, mi herencia y la mitad de nuestros ahorros conjuntos. Él se quedaría con su cuenta de jubilación y el coche que había comprado con su bono el año pasado. Un corte limpio, tan limpio como estas cosas pueden ser. La audiencia final estaba programada para finales de octubre, exactamente 3 meses después de que encontrara la chaqueta en el armario de mi hermana. Marqué la fecha en mi calendario. 1 mes más y sería libre. Pero la libertad, estaba aprendiendo, no provenía de una fecha en el tribunal. Provenía de las pequeñas victorias. La mañana en que me desperté y no pensé inmediatamente en Miguel. La tarde en que me reí de algo que dijo Carmen y me di cuenta de que era genuino, no forzado. La noche en que me miré al espejo y vi a alguien que reconocía, alguien más fuerte que la mujer que se había parado en el armario de su hermana sosteniendo una chaqueta azul marino, sintiendo que su mundo se derrumbaba. Esa mujer todavía estaba allí, pero estaba sanando, lentamente, dolorosamente, un día a la vez. Estaba sanando. Y eso, me di cuenta, era la única venganza que importaba. No la humillación pública, no las batallas legales, no las confrontaciones amargas, solo el simple y profundo acto de sobrevivir, de reconstruir, de convertirme en alguien nuevo de las cenizas de quien solía ser. El divorcio se finalizó en una fresca mañana de octubre. Me senté en la sala del tribunal, con las manos cruzadas en mi regazo, viendo al juez revisar los papeles que pondrían fin oficialmente a mi matrimonio de 15 años. Miguel se sentó en la mesa opuesta con su abogado, evitando mi mirada. Llevaba un traje que no reconocí, ropa nueva para su nueva vida, supuse. ¿Le habría ayudado ella a elegirlo? Señora Holloway, dijo el juez, levantando la vista de los documentos. ¿Entiende y acepta los términos de este acuerdo tal como se presentan? Sí, señoría. Señor Holloway. Sí, señoría. Un sello, una firma, el rasguño de la pluma sobre el papel. Se concede este divorcio. Se concluye este procedimiento. Y así, se acabó. Salí del juzgado a la luz del sol de otoño, con las hojas arremolinándose a mis pies en tonos dorados y carmesí. Carmen me esperaba en los escalones, sosteniendo 2 tazas de café del café de enfrente. ¿Cómo te sientes?, preguntó, dándome una. Tomé un largo sorbo, considerando la pregunta. Libre, dije finalmente. Cansada, triste, pero sobre todo libre. Me tomó del brazo. Bien. Así es exactamente como deberías sentirte.
Caminamos juntas hacia su coche, dejando atrás el juzgado y mi matrimonio. Los meses que siguieron fueron un estudio sobre la reconstrucción. Me volqué en el trabajo, asumiendo responsabilidades adicionales en la escuela que mantenían mi mente ocupada y mis noches llenas. Me uní a un gimnasio, no porque me importara el fitness, sino porque necesitaba un lugar donde canalizar la energía inquieta que zumbaba bajo mi piel. Adopté un gato, un atigrado gris llamado Winston, al que le gustaba dormir en mi pecho y ronroneaba lo suficientemente fuerte como para ahogar el silencio. Aprendí a estar sola. Esto fue más difícil de lo que esperaba. Después de 15 años de matrimonio, había olvidado cómo existir como una persona soltera, cómo cenar sin conversación, cómo tomar decisiones sin consultar, cómo llenar las horas vacías entre el trabajo y el sueño. Pero lentamente, torpemente, lo descubrí. Descubrí que me gustaba cocinar comidas elaboradas para una, experimentando con recetas de las que Miguel se habría quejado. Descubrí que disfrutaba leyendo en la cama hasta la medianoche sin que alguien me dijera que apagara la luz. Me di cuenta de que el silencio que había temido era en realidad un espacio pacífico para pensar, para respirar, para reencontrarme conmigo misma. No era la mujer que había sido antes de la traición. Pero tal vez eso estaba bien. Tal vez me estaba convirtiendo en alguien mejor. Daniela se puso en contacto una vez más. Era diciembre, casi 4 meses después de que encontrara la chaqueta. Una carta llegó a mi buzón, escrita a mano, no a máquina. El sobredirigido con la cuidada caligrafía que reconocía de las tarjetas de cumpleaños y las notas de agradecimiento. Casi la tiré sin leerla. Pero algo me detuvo. Curiosidad tal vez, o el fantasma persistente de la hermandad que se negaba a morir por completo. Abrí el sobre. Querida Renata. Sé que probablemente no leerás esto. Sé que has bloqueado mi número e ignorado mis correos electrónicos y le has dicho a mamá que no quieres oír mi nombre. Entiendo por qué. Me merezco todo eso y más. Pero necesito decir esto, incluso si nunca lo ves. Necesito poner las palabras en algún lugar fuera de mi propia cabeza. Lo siento. No el tipo de lo siento que dije ese día en tu sala de estar, apresurado y desesperado y principalmente para hacerme sentir mejor. Quiero decir, verdadera, profunda, miserablemente arrepentida por lo que te hice, por en quien me convertí, por cada momento de los últimos 8 meses en que lo elegí a él por encima de ti y me dije a mí misma que estaba bien porque no lo sabías. No hay excusa para lo que hice. Miguel y yo podemos llamarlo amor todo lo que queramos, pero el amor no te hace traicionar a la persona que ha hecho más por ti que nadie en el mundo. El amor no te hace mentirle a tu hermana en la cara mientras ella cuida de tu hija y te presta dinero y aparece cada vez que la necesitas. Eso no es amor. Eso es egoísmo. Eso es crueldad. Esa soy yo mostrándote exactamente quién soy cuando creo que nadie está mirando. Te he perdido. Lo sé. También he perdido a mamá. Ahora responde a mis llamadas, pero su voz es diferente, más fría. Como si estuviera hablando con una extraña en lugar de con su hija. Y tal vez eso es lo que merezco. Tal vez no merezco conservar a las personas que traicioné. Miguel y yo seguimos juntos. No sé si eso lo hace mejor o peor. Algunos días pienso que significa que lo que tenemos es real, que vale la pena el costo. Otros días lo miro y me pregunto si destruí a toda mi familia por un hombre que eventualmente me hará lo que te hizo a ti. Supongo que lo descubriré. No espero que me perdones. Ni siquiera espero que respondas a esta carta. Pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días. Que veo tu rostro en la sonrisa de Lili. Y me odio a mí misma por lo que le quité. La tía que la amaba, la familia que se suponía que debía estar completa. Pregunta por ti, ¿sabes? Pregunta cuándo volverá la tía Nata. No sé qué decirle. Tal vez algún día, cuando sea mayor, le diré la verdad. Que cometí un terrible error. Que herí a alguien que nunca mereció ser herido. Que el amor no es una excusa para la crueldad. Y que la familia no es algo que destruyes porque quieres lo que no te pertenece. Espero que estés bien. Espero que estés sanando. Espero que encuentres a alguien que te ame como mereces ser amada, completamente, honestamente, sin secretos.
Siempre fuiste la mejor hermana. Lamento no haberlo apreciado hasta que fue demasiado tarde. Daniela. Leí la carta 3 veces. Luego la doblé, la volví a meter en el sobre y la coloqué en un cajón que rara vez abría. No respondí. No porque me aferrara a la ira, aunque algo de eso permanecía enterrado en lo profundo. No porque quisiera que sufriera, aunque una parte de mí, la parte pequeña y mezquina, sentía satisfacción en su arrepentimiento. No respondí porque no tenía nada más que decir. Daniela había hecho su elección. Había elegido a Miguel, había elegido la aventura, había elegido destruir nuestra relación por algo que ni siquiera podía nombrar. Lo que viniera después, si duraban o se desmoronaban, si encontraba la felicidad o pasaba el resto de su vida preguntándose qué había tirado por la borda, ya no era mi problema. La había liberado. No perdonada, no olvidada, sino liberada. Ella tendría que cargar con su propio peso ahora, y yo cargaría con el mío. La primavera llegó temprano ese año. Estaba en mi jardín un sábado por la mañana, plantando bulbos que florecerían en verano, cuando escuché una voz desde la acera. Disculpe, ¿es esta la residencia Holloway? Levanté la vista, entrecerrando los ojos contra el sol. Un hombre estaba de pie junto a mí cerca, alto, con canas en las sienes, ojos amables y una sonrisa ligeramente nerviosa. Sostenía una caja de cartón que parecía contener un joven rosal. Lo es, dije, levantándome y sacudiéndome la tierra de las rodillas. ¿Puedo ayudarle? Soy Javier. Javier Whitfield. Me acabo de mudar 3 casas más abajo. Señaló vagamente detrás de él. Noté su jardín cuando caminaba esta mañana. Es hermoso. Gracias. Me preguntaba. Estoy tratando de empezar mi propio jardín, pero no tengo idea de lo que estoy haciendo. El tipo del vivero me vendió este rosal, pero estoy bastante seguro de que lo mataré en una semana. Levantó la caja con una expresión compungida. ¿Alguna posibilidad de que me diera algún consejo? Miré a este extraño, este hombre ordinario con tierra en los zapatos y esperanza en los ojos, pidiendo nada más que consejos de jardinería de una vecina. Algo cambió en mi pecho. Podría hacer algo mejor que un consejo, me oí decir. Podría mostrarle si quiere. Su rostro se iluminó. ¿En serio? Eso sería increíble. Soy un completo inútil. Todos empezamos en algún lugar. Me quité los guantes de jardinería y caminé hacia la puerta. Soy Renata, por cierto. Encantado de conocerte, Renata. Nos dimos la mano, su agarre cálido, su sonrisa genuina, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Posibilidad? No necesariamente romance, no la promesa de una relación o un futuro o algo tan definido. Solo posibilidad. La simple y extraordinaria verdad de que la vida sigue adelante, ofreciendo nuevos momentos, nuevas conexiones, nuevas oportunidades para convertirte en alguien diferente. La traición no me había destruido. Me había cambiado. Y tal vez, solo tal vez, la mujer en la que me estaba convirtiendo era mejor que la mujer que había sido.